vamos a hablar un tema bastante interesante, un tema bastante disruptivo, porque ¿cuántas veces hemos pensado que la información es poder? Pero ¿qué pasaría si alguien llegara y nos dijera que de la incertidumbre se puede generar abundancia? Y bueno, eso nos va a platicar nuestra invitada del día de hoy. Y es una mujer hermosa, bastante preparada, bastante inteligente. Y me encanta este tema de mujeres empoderadas como ella. Ella es entrenadora de desarrollo humano, ventas y negociación para corporativos. Y ella es Saskia de Winter. Bienvenida, hermosa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luz. Gracias por esta invitación. Gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, pues encantada de poder contribuir un poquito con este público maravilloso. Súper. Oye, y me encantó cuando me sugeriste este tema de la incertidumbre genera abundancia. Y justamente va muy ad hoc con todo este tema de la pandemia, porque la ansiedad se desató en muchos sentidos justamente por la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar y muchas veces, si no es que siempre, sentimos esa necesidad de controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, platícanos de dónde viene este concepto tan disruptivo de que la incertidumbre genera abundancia. El adulto lo que busca es, en general, tener certeza de sus relaciones, de cómo van a salir las cosas en el futuro, certeza de los espacios, de los recursos. Y cuando el ser humano no tiene certeza, el adulto no tiene certeza, mayormente entramos en procesos de ansiedad. Desde un punto de vista de psicoterapia gestalt, de modo riguroso, podríamos pensar que la ansiedad es querer controlar el futuro. A diferencia de la depresión, ¿no? Algunos autores lo definen de una manera muy linda, que es exceso de futuro es ansiedad, exceso de pasado es depresión. Eh, y por eso se han disparado tanto los procesos de ansiedad ahorita en la pandemia. Y el concepto de la incertidumbre genera abundancia es un concepto que, digamos, esta frase la escribí, la patenté inclusive hace ya varios años, y a partir de ahí escribí un libro. ¿Y qué quiere decir esto? Que la incertidumbre genera abundancia. Que cuando nosotros nos permitimos estar en un lugar de incertidumbre y empezamos a sentirnos cómodos con la incertidumbre, entonces podemos recuperar nuestros pensamientos, nuestra energía, nuestro foco para empezar a abrirnos a nuevas posibilidades. Es decir, cuando yo me quedo en la certeza, cuando yo ya sé la respuesta, cuando yo ya lo tengo seguro, normalmente el adulto deja de explorar. Ya está, me quedé con eso, ya está, me quedo con esto. Y Entras de en la zona hecho, de confort, ¿no? entras en una zona de confort, exactamente. De hecho, se habla de que la inteligencia de un ser humano, que tiene que ver con su capacidad de adaptación, también está muy relacionado con su capacidad de manejar eh, la incertidumbre. En estrés, cuando no del todo sabe la respuesta, y yo digo algo que es potentísimo, que es quedarme en la pregunta. Me quedo en la pregunta, no tengo la respuesta, me quedo en la pregunta. ¿Para qué? Para considerar diferentes posibilidades, para considerar diferentes respuestas. Y regreso a la pregunta para volverme a cuestionar. Muy filosófico, pero pues ahí está el espacio de hacer negocios diferentes, de hacer ¿no? Planes de negocios distintos, de lograr adaptarme, de colaborar distinto, de trabajar de modo distinto. Saskia, y entonces aquí entraríamos en una controversia de esta frase que hemos venido escuchando por años y años que dice, la información es poder, ¿no? Cuando sabes cosas, tienes poder. ¿Cómo equilibraríamos esta frase por la que hemos sido programados todo el tiempo con tu nueva propuesta? Es que, claro, sí, a ver, acá viene el meollo del asunto y está precioso cómo lo pones. Claro, la información es poder, pero que yo tenga la información no quiere decir que yo me ponga en acción. O sea, ¿cuántas personas no conocemos que se ponen a leer muchísimo, que estudian muchísimo, pero nunca lo practican? Nunca lo llevan a cabo, nunca lo llevan a un espacio de práctica. Entonces, claro, la información es poder porque en teoría me debería de dar la posibilidad de tomar decisiones desde otro lugar. Y una vez que tomo la decisión, la pregunta es, ¿me pongo en acción? Y la otra posibilidad es la calidad de la información que yo estoy teniendo. ¿Es veraz? ¿Está fundamentada? ¿O la calidad de la información con la que yo estoy trabajando deja mucho que desear? Pues claro, yo puedo tener
muchísima información, pero ya sabemos que, pues inclusive en las redes, ¿no? Ya sabemos que hay información que pues más bien nos conviene no creerla porque no nos lleva a ningún lado. Entonces también no solamente es la cantidad de información lo que me puede dar poder, sino la calidad. Y yo le digo a las personas, y esto es un clásico en la parte de consultoría y mentoring y trabajo con los directores generales en las empresas. Si yo hago preguntas que son obvias, voy a quedarme con respuestas obvias. Entonces, no solamente la incertidumbre me permite explorar en espacios diferentes, sino que si yo me quedo en la pregunta, también puedo mejorar la calidad de mis preguntas. Y si yo mejoro la calidad de mis preguntas, básicamente genero lana de otra forma, puedo hacer alianzas desde otro lugar, puedo encontrar otros nichos, otro tipo de clientes. Saskia, qué preguntas sugerirías tú hacerse en este caso? Bueno, depende de los retos, ¿no? Pero muchas veces, y qué hermosa pregunta me acabas de hacer, porque cuando yo trabajo con los directores, cuando trabajo con las empresas, casi siempre la pregunta que me hacen es, ¿y cómo le hago para tararín, tararán, tararán, tararán? Y yo muchas veces, depende del tipo de pregunta, ¿no? Entiendo que muchas veces están buscando una metodología y puede ser que existan una variedad de metodologías, pero yo creo que la pregunta no es ¿y cómo le hago para? Sino yo creo que más bien la pregunta tendría que ser ¿y por qué no me atrevo a tal, 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 tal? Porque esto está muy relacionado a aquello que típicamente yo veo que es lo que impide que los empresarios crezcan y está muy relacionado con, digamos, una costumbre de trabajar de cierta forma, de no romper la zona de confort, como lo mencionabas hace rato, y que también tiene que ver con un miedo consciente o inconsciente. Entonces yo lo que le digo a la gente es, mira, piénsalo así, porque muchos autores también dicen, bueno, es que tienes que atravesar tu miedo, tienes que, digamos, que romper el miedo. Y yo creo que no va por ahí. Yo creo que el miedo nunca se va. Yo creo que es atreverme a pesar de mi miedo. Eso es muy diferente. Es enfocarme mucho más en mi valentía y atreverme. Y a lo mejor no me atrevo a tirarme del bungee o del paracaídas, pero a lo mejor voy por capas, me atrevo poquito a poco y voy subiendo de nivel, de tal forma que eso me acerca a convertirme en una persona arriesgada, en una persona valiente y que finalmente eso es lo que hacen los niños. De adultos se nos olvida ser arriesgados. El niño se tira, claro que luego se da un trancazo y luego se da un golpe, llora tantito y luego se vuelve a enfocar en su objetivo. El adulto no. El adulto se tira, tiene un golpe, tiene un trancazo y luego se enfoca en sus fracasos, en que no es suficiente, en cómo lo hubiera podido hacer bien, pero no tenía los recursos, en hacerse la víctima, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que regresar a esta parte de niño, claro, con estos nuevos mecanismos de prevenir, con esta nueva forma de hacerlo, pero yo creo que valdría la pena atrevernos mucho más. Y la pregunta no es por qué o cómo, la pregunta es ¿y por qué no? O con quién cuento para atreverme a hacer de esto o del otro. Yo creo que por ahí van las preguntas. Quiero preguntarte, mi querida Saskia, de pronto algunas personas dicen, es que ser exitoso no es para todos, es que ser líder no es para todos, es que no todos nacieron para ser líderes. Incluso por ahí hay una analítica que dice que el 70% de las personas nacieron diseñadas para ser seguidores, mientras que el 30% nada más para ser líderes y que por supuesto sin los seguidores no existirían los líderes. ¿Qué opinas respecto a esta apreciación? Bueno, potente la estadística que comentas y yo creo que la verdad es que yo me iría un poquito más para atrás, porque muchas veces inclusive podemos llegar a criticar o a rechazar cierto tipo de personalidad o de conducta y decimos, ay, esa persona es arrogante o me cae mal, eh, y no es un buen líder o no es una persona valiente o no se atreve. Pero yo creo que uno de los ingredientes que se nos ha olvidado en general a la humanidad es la compasión. Porque para que un ser humano se comporte arrogante o le falte liderazgo o no se atreva, yo me quedo en la parte en donde probablemente esta persona ha sido muy lastimada en la vida.
Es una persona que quizás ha sufrido diferentes tipos de golpes, no sé, me refiero a un abandono de alguna figura materna o paterna, o el fallecimiento de alguien, o algún fraude, o alguna traición muy fuerte que nos marca de por vida. Y entonces, claro, yo voy por la vida con este filtro o esta dolencia, y claro, cuando se me presenta una nueva oportunidad, inconscientemente se disparan todos estos mecanismos de defensa que me impiden atreverme de modo consciente. Ahora, esto es trabajable. Esto se trabaja, digamos, esto se puede trabajar en terapia o esto se puede trabajar en coaching, dependiendo del tipo de coaching. Esto es trabajable. Y basta con que la persona decida que quiere tirar la piedra más lejos. Entonces, yo sí creo que hay personas en donde sí podemos pensar, híjole, pues es que la verdad es que yo no veo que esta persona sea líder, y probablemente tiene que ver con que esta persona fue muy lastimada. Quizás tendríamos que ser un poco más compasivos, y a lo mejor esta persona lo único que quiere es una gran oportunidad de ser entrenada, de descubrir esta parte inconsciente y tener una oportunidad de vida. Desafortunadamente, y estoy de acuerdo contigo, no todo el mundo tiene la oportunidad, no todo el mundo tiene esta posibilidad, los conectes, los recursos, y por eso hay gente que se va quedando en el camino. Sí, Pero sí, sí eres creo. de las personas que piensan que se necesitan conectes para abrirte camino y conexiones para llegar al éxito. Yo sí creo que la calidad de mi trabajo o la calidad del servicio que yo puedo dar sí tiene que ver con los libros que leo y con las personas con las que me junto, de las personas de las que aprendo. Sí, para mí esos son dos ingredientes importantes. Y yo le diría a la gente que es crítico, tenemos que aumentar el promedio de lectura en México. La última vez que lo vi creo que pues no llegamos ni a leer un libro al año. Entonces, ¿cómo podemos tener, primero, pues cuestionarnos diferentes, segundo, tener acceso a información que sea veraz, porque no en todos lados la información está sustentada? Y por otro lado, pues sí, las relaciones hacen una diferencia. ¿De quién aprendo? Quién es la persona que me rodea? ¿Es una persona que contribuye conmigo o es una persona que se queja todo el día? Sí hace una diferencia. Claro. Oye, ¿sabes qué? Y para ser exitoso en la vida profesional, primero tenemos que alcanzar también un éxito en la vida personal. Y eso es muy interesante porque justamente hay un factor bastante importante que hace lo que se le hincha la gana, vive en nosotros, pero no sabemos quién es, cómo es, de dónde viene, o cómo tratarlo, o cómo cambiarlo, o cómo hacer las paces con él, o cómo llegar a él. Y ese es el inconsciente o subconsciente, cuál es la diferencia entre uno y otro, y cómo atacamos ese inconsciente o subconsciente que nos traiciona al momento de querer intentar algo nuevo, al momento de querer confiar en nosotros y nomás no nos deja porque tenemos traumas que a veces ni siquiera sabemos que los tenemos o que pasamos por cosas que a veces ni siquiera recordamos. O sea, este tema del inconsciente y subconsciente que no nos deja avanzar en muchas cuestiones de nuestra vida es bastante interesante, ¿no crees? A ver, primero la distinción entre inconsciente y subconsciente, ¿no? Es inconsciente, digamos, y depende de las corrientes psicológicas y psicoterapéuticas, pero así en general yo te podría decir que inconsciente es esta área de aquello de lo que no me doy cuenta. Por eso inclusive se dice, ay, eso es una persona inconsciente, porque no se da cuenta, no lo descubre, no está en el radar. Subconsciente se puede referir a todas aquellas creencias o pensamientos que están debajo del agua y que yo por alguna razón, por protección mía, yo las tengo debajo del agua precisamente para poder sobrevivir. Ahora, ¿qué te diría yo con respecto a esto? Es cómo hacer las paces con ese monstruo que tenemos por ahí, ¿no? Que luego no nos permite dar el paso o tomar decisiones. En realidad, yo pensaría que hay esta parte, digamos, tóxica dentro de cada uno de nosotros, por ponerlo de alguna manera. Algunas personas lo manifiestan con resentimiento, otros con cobardía, otros con arrogancia, otros con falta de lealtad, etcétera. Pero también es un poco como el yin y el yang. Por alguna razón, nosotros buscamos ese mecanismo quizás tóxico o no funcional, también como mecanismo de defensa, también para protegernos. Te voy a dar un ejemplo. Un hombre o una mujer que se manifiestan en una junta o en una reunión como personas arrogantes,
¿qué es una persona arrogante? Una persona arrogante en esencia es, mírame, quiero que me mires, quiero que veas lo increíble que soy, lo maravilloso que soy como ser humano. Y es que en realidad esta es una persona que aprendió ese mecanismo de defensa porque probablemente lo que quiere de adulto es ser visto, ser vista, ser mirada, porque de niño no fue visto, de niño no fue mirada, de niña no fue mirada. Entonces, ¿por qué no fue visto? ¿Por qué no fue mirada? Bueno, pues a lo mejor porque el papá falleció, porque los abandonó, porque miraba más a sus hermanos. Entonces, este mecanismo de mírame, mírame, es porque de niño vivenció algo y como de adulto encuentra este mecanismo de supervivencia. Entonces, todas aquellas conductas, inclusive, por ejemplo, la ansiedad tiene una parte muy funcional. Entonces, nos conviene hacer las paces con la arrogancia, con la ansiedad, con el resentimiento, porque hay un mensaje oculto de una protección. La ansiedad es la antesala a mecanismos más fuertes que ya pueden ser, por ejemplo, inclusive hay partes en donde puede ser la angustia, en donde la angustia ya nos paraliza. La diferencia fundamental entre la ansiedad y la angustia es que en la ansiedad todavía hay energía para movernos, mientras que en la angustia ya hay parálisis, ya la persona está tirada en la cama. Y estos dos mecanismos, si se atienden a tiempo, bueno, se previene porque se previene el suicidio, es la antesala de algo más fuerte. Entonces, que una persona esté ansiosa y podemos, digamos, atenderlo a tiempo, entonces estamos a tiempo de algo más grave. Entonces, la ansiedad no está tan mal. Imagínate que de manera natural brincáramos a estar bien y de golpe al suicidio. Entonces, qué bueno que en medio hay todas estas capas. Qué bueno que en medio podemos encontrar, por ejemplo, quizás el enojo, porque el enojo es un gran mensaje para que nosotros sepamos poder poner límites. Una persona se enoja porque se siente invadida, porque se siente con falta de respeto. Entonces el mensaje para esta persona es, ok, probablemente hay que poner límites. Puede haber otras razones, pero no está tan mal. Entonces, todas estas enfermedades o manifestaciones o patologías están muy condenadas, cuando en el fondo psicoterapéuticamente también hay un mensaje muy funcional. ¿Y cómo hacer las paces? Pues lo que toca es entender el mensaje de esta manifestación, de este enojo, de esta tristeza, de esta frustración. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué hay debajo de esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Darle la vuelta y con eso quizás pueda yo hacer las paces. Cómo vivir la aceptación y la confianza en uno mismo o en cualquiera que sea nuestro Dios o la energía en la que ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Bueno, me acabas de tirar dos grandes preguntas. Voy primero con una y luego con la otra, ¿no? Primero con la de la confianza. La confianza es el gran fundamento para poder tener otro tipo de conductas y otro tipo de actividades. Si no hay confianza, no hay venta, por ejemplo. Todas las transacciones de compra-venta se hacen basadas en confianza o deberían de estar basadas en confianza o por ahí, ¿no? Le entro con confianza a ciegas y luego me transan. Pero cuando yo creo intuitivamente que ya confío, entonces me atrevo a cerrar el trato. Eh, la confianza también es el fundamento de lo que se requiere para trabajar en equipo. Y la confianza, cuando en un equipo tú puedes trabajar la confianza, y ahorita voy a explicar cómo se maneja, entonces puedes entrar en procesos de, por ejemplo, tener pláticas difíciles o conversaciones difíciles o situaciones en donde hay que reacomodar las cosas y como hay confianza, entonces es mucho más fácil para que todo fluya. ¿Y cómo como ser humano yo puedo construir la confianza en mí misma? Hay varios mecanismos, pero ¿cómo generar confianza en terceros? ¿Cómo generar confianza en mí misma? Bueno, tiene que ver con un tema relacionado con la vulnerabilidad. Es decir, yo como ser humano puedo, porque la vulnerabilidad no es lo mismo que la debilidad. Debajo de la debilidad hay miedo, debajo de la vulnerabilidad hay fuerza, hay amor, hay ganas. Y esa es una distinción importante. Y cuando yo me muestro vulnerable frente a otro ser humano, significa que creo tanto en mí, que creo tanto en mi propia capacidad, que confío en mi dignidad, en mis recursos, que me puedo mostrar vulnerable y aun y cuando la otra persona me quiera romper el hocico o me quiera lastimar, yo sé que yo tengo los recursos para salir adelante y que inclusive si no tengo los recursos o no sé cómo, que entonces tengo
vínculos, que tengo apoyo, que tengo amigos, que puedo leer, que puedo buscar en internet, que puedo encontrar una manera. Hay otras formas de generar confianza. La confianza también tiene que ver con el compromiso y con cumplir con mi propia palabra y con mis propias promesas. Pero regresando a este punto es, yo creo que si yo soy una persona que yo confío en mí, entonces la consecuencia de la confianza es que genero seguridad en mi entorno. Muchas veces yo le pregunto a la gente, ¿cómo defines la confianza? Y la gente me dice, es que la confianza es seguridad. No, la confianza no es seguridad. La consecuencia de que yo confío es que siento seguridad. Entonces, una consecuencia de construir la confianza con la gente es que construyo un entorno de seguridad. Y regreso a tu otra pregunta que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que la incertidumbre genera abundancia o de dónde sale esto? Bueno, es que esto es, como te decía yo, es casi filosófico. Si yo tengo la capacidad de quedarme en la pregunta, entonces lo que ocurre es que no me aferro a un solo tipo de respuesta. Lo que ocurre es que mi conducta se mantiene en la curiosidad, en la urgencia, en seguir buscando, en seguir preguntando cómo lo haría un director general, cómo lo haría el director comercial, cómo lo haría la competencia, en qué consiste la forma en la que lo trabaja otra industria, cómo lo hace una persona que no tiene recursos, cómo lo hace una persona, no sé, que está ciega. Entonces, si yo mejoro mi calidad de las preguntas, entonces fíjate, me puedo quedar en el lugar en donde de verdad empiezo a esperar lo inesperado. Esto tiene que ver con un concepto que anda rondando por ahí también en la parte de los negocios, que es The Black Swan. The Black Swan es que el cisne negro es que ocurren cosas que tenían poca probabilidad de ocurrir, pero que al final sí tenían esa probabilidad de ocurrir y bueno, pues ocurren. Entonces es esperar lo inesperado o viajar por la vida no teniendo expectativas. ¿Cómo somos los seres humanos? Entramos en una relación de pareja teniendo todas las expectativas del universo. Y cuando la otra persona no cumple, pues entonces me frustro, me pongo triste, reclamo, me enojo, etc. ¿Qué pasaría si somos capaces de no tener expectativa y de mirar lo que sí hay en vez de enfocarnos en lo que no hay? Enfocar en lo que sí hay en mi vida, en las oportunidades que sí hay, en las relaciones que sí hay, en los recursos que sí tengo. Es quedarme en un lugar de no tener expectativas y esperar lo inesperado. Y sabemos que lo único que se puede predecir realmente es que constantemente habrá cambios. Eso es la única verdadera certeza. Y la otra segunda verdadera certeza es que nos vamos a morir. ¿Cuándo, cómo, al lado de quién? ¿Quién sabe? Pero sabemos, el ser humano, sabemos que estamos en un espacio de finitud. Y yo diría, cuando una persona también está en un proceso de incertidumbre, cuando de verdad no sabes qué va a pasar, entonces aquí lo que conviene es tomar toda esa energía, todo ese miedo, toda esa urgencia, toda esa duda y empezar a utilizar todo eso para explorar, para preguntar más, para cuestionar más. Y a la hora de preguntar más, eso es lo que genera abundancia. Porque me pongo en un lugar de preguntarle a esa persona que nunca le había yo preguntado. Y gracias a que le pregunto, entonces se abre un nuevo camino en mi vida. Se abre una nueva posibilidad. Trabajo en urgencia desde un lugar en donde a lo mejor estaba yo pasguata o pasguato y no lo hacía. Entonces, no está tan mal vivir en incertidumbre, porque eso me abre posibilidades. Me permite manejar el estrés distinto. Me permite cuestionarme cosas que nunca me había yo cuestionado. Maravilloso, la verdad. Y fíjate que también debajo de la incertidumbre, y tomando en cuenta mucho lo que estás diciendo, cuando yo de verdad me pongo en el lugar de aprovechar la incertidumbre, fíjate que la incertidumbre nos conecta con la vitalidad, sentirnos vivos. Porque es ese famoso de, híjole, ¿no? Así, literal, híjole, no sé cómo le voy a hacer, pero a ver, voy a buscarle cómo, pero a ver, le voy a encontrar cómo. Mientras que si yo estoy en un estado de certeza, puedo entrar en rutinas que me roban la energía, porque una de las cosas psicoterapéuticamente que hacen una diferencia en la calidad de vida de un ser humano es qué tanta novedad tiene en su vida.
Cuando yo estoy conectada con la novedad, eso me Mm. hace sentirme viva. Un nuevo platillo, un nuevo deporte, nuevas personas, conocer a nuevos amigos, nuevos espacios. Entonces, la novedad nos hace sentirnos vivos y claro, la incertidumbre también está conectado con que estoy a punto de entrar en procesos novedosos. Por eso la incertidumbre también me conecta con la vitalidad. Y entonces eso también me permite entrar en estos procesos. Claro que hay gente que resiste la incertidumbre, hay gente que no quiere de eso y yo lo que te digo es, dale la vuelta, o sea, aprovecha este cuestionamiento que tienes en la vida para llenarte de vida, para llenarte de posibilidades, para llenarte de urgencia. ¡Qué padre! ¡Qué Ujú. flojera que todo lo podamos predecir en todo momento, a todas horas! ¡Qué aburrido se volvería! Y bueno, muchas veces estamos estacionados en estas formas de pensar, de decir, ay, no sé cómo le voy a hacer, ay, no sé qué va a pasar, ay, tengo miedo, ay, no sé cómo, ay, no sé dónde, ay, no sé nada. Pero, ¿cómo podríamos, querida coach, si te gusta que te digan coach, ¿sabes qué? Porque a veces Pues, conoces ¿sabes qué, coach, entrenadora? ¿Sabes que la palabra coach sí, ya ya, muy está tan prostituida. firmada? Sí. Y ahora ya todo el mundo es coach. Bueno, vamos con la entrenadora. Digamos que yo soy una persona pues que tiene mucha incertidumbre en su vida, Saskia, y tengo una relación tóxica, pero no quiero terminar con esta relación tóxica porque tengo miedo a no encontrar otra vez el amor en mi vida, porque tengo miedo a que no me vuelvan a amar. ¿Qué me diría mi entrenadora? Eh, bueno, lo que pasa es que primero habría que ver por qué la persona está pensando de esto. Y tampoco quiero manejarlo de modo infantil, o sea, para que un ser humano tenga este miedo de terminar con una relación tóxica, yo creo que hay muchos ingredientes debajo del agua. Lo que decía yo, hay mecanismos que han sido aprendidos desde la infancia, están las heridas primarias, están mecanismos de evasión, o sea, hay muchas cosas que están ahí inconscientes. Pero yo le diría a la persona que no se trata, hay un concepto en psicoterapia que me encanta que se le llama la paradoja del cambio, que es en la medida en la que yo resisto de eso, cada vez me va a ser más difícil salirme de eso. Es decir, cuando tú me dices, estoy en una relación tóxica y yo me quiero salir, pero no puedo y tengo miedo y no sé qué hacer. Entonces, toda esa plática, toda esa conversación es de resistencia. Lo primero que quizás tendría yo que hacer es aceptar que estoy en ese lugar. ¿Sabes qué? Acepto que estoy en una relación así y que no puedo. Entonces, en la medida en la que yo acepto aquello que no funciona en mí, que me falla, que no es suficiente, y lo acepto de verdad y lo asimilo y estoy atravesada por eso, entonces viene la paradoja del cambio. Entonces, ya que lo acepto, que realmente soy así, entonces se abre la puerta para de verdad cambiar, porque ya recuperé la energía y puedo pensar diferente. En cambio, si lo estoy resistiendo, si esa es una parte que no me gusta de mí, que le digo al mundo y pregono al mundo que eso es algo que no me gusta de mí y lo sigo resistiendo en mí, eh, no puedo realmente transformarlo porque toda mi energía está enfocada en sostener aquello que no me gusta de mí, porque no lo acepto. Entonces, lo primero que habría que hacer es aceptarlo. Sí, soy una payasa, sí, soy un arrogante, sí, soy un indiferente, soy un apático, soy una floja, soy un... Ok, aceptado. Los demás lo aceptan, órale. Y a partir de ahí, entonces viene la paradoja del cambio. Como De dice, pronto no, un el día ya no primer soy paso apática. para todo es la aceptación. Así, con amor, así soy, ni modo, el que me quiera como soy. Además hay otra cosa, ¿no? Yo le digo a la gente que tendrían que mirar esto, es, ¿por qué quiere estar al lado de alguien que no quiere estar contigo? O que no te hace Es, sentir es, bien, o que no te suma, multiplica en tu vida, ¿no? ajá, ¿por qué quieres? O sea, entonces sí ponlo sobre la balanza y es simplemente mucho trabajo de darse cuenta y de aceptar, de flexibilidad. Mm. Decir, ok, bueno, voy a buscar por otro lado y pues a ver qué pasa. Vamos, ¿sabes qué? Vamos con una situación de incertidumbre económica, porque creo que ahorita mucha gente está viviendo esta situación en cuestión de la crisis económica que nos ha traído toda esta pandemia. Y la gente, hay gente que, bueno, que sé, desafortunadamente no tiene dinero para comer, perdió su trabajo y, bueno, estamos en una situación bastante llena de incertidumbre. ¿Cómo cambiaríamos la mente de una persona que está inundada, que lo único que tiene en su vida en este momento es incertidumbre respecto a la cuestión económica? ¿Qué le dirías? Mira, yo creo que aquí es abrirse a una nueva posibilidad de empezar a entrar en otros mundos o en otras especialidades, porque trabajo hay. Entonces, yo le diría a la gente, mira, quizás este es el momento de empezar a estudiar de nuevo. Entiendo que necesitas dinero,
probablemente puedes estar trabajando en cosas que no son de tu total especialidad o de tu total alegría, pero en lo que te empiezas a recuperar económicamente un poco, yo le diría a la gente, ponte a estudiar de nuevo, porque trabajo en México hay, de verdad, o sea, sé de empresas que están contratando. Y en cuanto a la cuestión económica, también Oye, creo que hay que... hay gente que a pesar de esta situación, al contrario, se han hecho ricos, ¿no? Bueno, sabemos, ¿no? Y justo por ahí iba yo. O sea, tenemos que echarnos también un clavado de que también, así como en diferentes épocas de la humanidad, pues hay negocios que ya dejaron de existir. Ya ahorita, obviamente durante la Segunda Guerra Mundial, pues era un negociazo fabricar botas de guerra. Ahorita no. Entonces, ahorita hay que mirar qué es lo que sí está creciendo. Y hay tres grandes industrias que están creciendo de una manera brutal y que no van a dejar de crecer. Entonces, yo también le digo a la gente, ¿por qué no te metes en alguna de estas industrias? Una es todo lo que tiene que ver con el bienestar de la humanidad. La gente está buscando yoga, ejercicio, superfoods, mindfulness, estudiar el manejo de la conciencia, meditación. Clávate en eso y ahí hay mucha competencia, pero ahí hay espacio porque la gente está buscando bienestar, tanto para la parte personal como para los negocios, inclusive las mascotas, los animales, las plantas. Punto número 2, gran negocio para crecer todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología, todo eso, computadoras, redes, todo eso, mucho trabajo hay allí y la gente está contratando. Tercer gran área de crecimiento en las industrias, logística. Logística, la gente quiere el producto o la comida en su casa, la gente quiere que todo le llegue a su casa, entonces almacenamiento, comercio exterior, aduanas, logística, entrega, paquetería, empaques, todo eso está creciendo. Entonces, trabajo hay. Ahora, a lo mejor la gente tiene cierto nivel de expectativa, y ya lo habíamos hablado, no tengas expectativas. No tengas expectativas. Si la persona tiene disciplina y hace un esfuerzo, la persona va a encontrar trabajo. Claro, hay muchas opciones, como dices, hay que ponerse a investigar y hay que ponerse a hacer cosas que probablemente nunca habías hecho, ¿no? O sea, a todos nos tocó, yo soy de esas que me doy mucha risa porque soy de esas que en la pandemia lo primero que hice fue empezar a vender cubrebocas, ¿verdad? Nunca vendí uno solo, pero yo estaba Luz Ringo vendiendo cubrebocas, intentando cosas nuevas, pero bueno, yo decía, yo quiero seguir generando lana, no sé si funciona o no, pero no me lo voy a saber si por lo menos no lo intento. Bueno, pues sí, un espacio de mucha contribución para la gente en mi canal de YouTube y en toda la parte de mis redes sociales. La gente puede buscarnos, tenemos mucho contenido para la gente, lo único que tienen que hacer es buscarnos Saskia de Winter, Saskia DW o Saskia de Winter en Facebook. Y nada más dejar un teléfono 55 54 500 580. Pues ojalá, ¿no? Podemos 54, apoyar. 500, 580. Sí, 55, 54, 500, 580. Trabajamos en México, en Latinoamérica, en España, con los corporativos, con la gente, que se nos acerquen. Si hay personas ahorita que no la están pasando bien o empresas que no la están pasando bien, pues eso nos dedicamos a darle la vuelta al asunto para que salgan adelante. Padrísimo, Saskia. Pues muchísimas gracias.